Alejandro Moreno abandonó a 17 muertos mexicanos. Los abandonó con un comunicado firmado, con nombre y apellido, mientras sus propias familias sostenían fotografías frente a las cámaras. Los abandonó llamando trampa burda al único papel que pedía que alguien investigara cómo murieron. Y si eso todavía no te pone la sangre a hervir, espera a escuchar lo que su propio partido hizo mientras él grababa esa entrevista. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene es exactamente el tipo de contradicción que los noticieros nunca ponen junta en la misma pantalla. 17 familias mexicanas. 14 esperando respuestas sobre cómo murió alguien bajo custodia en un centro de detención del ICE. 3 más preguntando qué pasó durante un operativo migratorio. Y uno de esos 17 tiene nombre completo: Lorenzo Salgado Araujo. Murió el 7 de julio de 2026 en Houston, Texas, con un disparo de un agente migratorio mientras conducía su propio carro. Al día siguiente, su familia sostuvo su fotografía frente a las cámaras. Una foto, un hombre, un carro. Eso era lo que había sobre la mesa cuando la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al Congreso, a los partidos y a la sociedad mexicana que dijeran una sola frase: que esas muertes se investiguen. Y aquí, mis amigos, es donde la historia se pone fea. Porque el presidente nacional del PRI tomó esa petición, la llamó manzana envenenada y explicó en un estudio de radio por qué pedir justicia por 17 mexicanos muertos era, según él, una farsa, un distractor y una trampa contra su persona. Pero hay algo que él no contó esa mañana. Algo que ocurrió en el mismo edificio donde tiene su curul, ese mismo día, horas antes de que abriera la boca. Y si quieres que este espacio siga poniendo junta la información que otros dejan separada, suscríbete ahora, porque este expediente tiene más capas de las que él quisiera que vieras. Para entender el tamaño de lo que está en juego aquí, hay que detenerse en los números que casi nadie repitió esa semana. México tiene registro de 14,000 connacionales detenidos por el ICE y por la patrulla fronteriza. 14,000. Una ciudad mediana entera, entre rejas, del otro lado de la frontera. De ese universo, 17 ya no van a volver a llamar a su casa. Cuando la presidenta salió a Palacio Nacional el 13 de julio de 2026, lo hizo con el expediente en la mano, sin levantar la voz, informando que México presentaría denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales. Serena, sin insultos, con el papel. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo respaldó. La exigencia iba a favor de que se investigue, se deslinden responsabilidades y se repare el daño a las familias. Y añadió algo que conviene subrayar porque va a importar más adelante. El llamado no iba contra el gobierno estadounidense. Iba por los 17. Así de sencillo. Así de claro. Guarden ese detalle, porque vuelve al final y lo explica todo. Y quien quiera estar aquí cuando lleguemos a ese final, que se suscriba a este espacio, porque lo que falta todavía es lo más incómodo de toda esta semana. Alejandro Moreno no lo leyó así. O sí lo leyó y decidió que le convenía más hacer ruido. Porque el comunicado que firmó ese 13 de julio no es una frase suelta de pasillo, ni una declaración a la salida de una reunión de urgencia. Es un texto con membrete, firmado, en el que el PRI no se limitó a rechazar el llamado. Fue mucho más lejos. Pidió que Morena fuera catalogado legal y políticamente como una organización vinculada al crimen organizado. Y remató con una frase que conviene repetir completa, sin abreviar, para que no haya margen de interpretación. El PRI no negocia ni cierra filas con la narcodictadura terrorista y comunista de Morena. Terrorista. Esa fue la palabra que eligió el presidente nacional de un partido mexicano para describir al partido que gobierna su país, mientras 17 familias mexicanas enterraban a los suyos sin saber todavía quién disparó ni quién va a responder. Y como bien lo sabes, esa palabra no es un insulto de mitin. En Estados Unidos, organización terrorista es una categoría jurídica con consecuencias reales.
sanciones, listas negras, congelamiento de activos, presión diplomática. Cuando el dirigente de un partido mexicano usa esa etiqueta, está hablando por encima del hombro de sus votantes y hacia una oficina en Washington. Y eso tiene un contexto que hace que la situación sea todavía más grave. Alejandro Moreno ya había viajado a Estados Unidos a denunciar a su propio gobierno con anterioridad. Ya había pedido públicamente que se catalogara a Morena como narcopartido. El patrón existe, tiene fechas. Y esas fechas son exactamente lo que este video necesita que veas antes de darte el nombre que prometí en el título. Pero antes, necesitas un dato más. Uno que la mayoría de los medios sepultó en el 10º párrafo de sus notas esa semana. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, respondió con una sola palabra: mezquino. El dirigente del PAN, Jorge Romero, se sumó al rechazo desde sus redes y escribió que la presidenta o no escucha a la oposición o la escucha y decide mentirle a la gente. Dos dirigencias nacionales. Un mismo día. La misma decisión. Convertir 17 muertes en un pulso de poder entre cúpulas. La presidenta contestó al día siguiente desde la mañanera. 12 segundos. Sin adjetivos, sin gritos, con el papel en la mano. Su frase fue esta: el presidente del PAN y el presidente del PRI solamente me critican, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no, en un tema que no tendría por qué representar ninguna diferencia. Guarden ese verbo. No dicen si se solidarizan. Ese hueco, esa pregunta que quedó sin contestar públicamente, es exactamente donde vive la contradicción que lo revienta todo. Porque lo que ocurrió horas antes de que esa frase saliera de Palacio Nacional ya dejaba a Moreno sin respuesta posible. Y si quieres entender por qué ese hueco importa tanto, este es el momento en que este espacio se los va a mostrar completo. Suscríbete ahora, para no perderte la parte que los noticieros enterraron. Aquí hay que pausar un momento y poner sobre la mesa el escenario institucional completo, porque sin él, el nombre que viene al final suena a chisme de pasillo, y lo que es en realidad es una grieta con fecha y firma. México tiene 14,000 connacionales detenidos. 17 ya murieron. La presidenta presenta un llamado formal que en ninguno de sus párrafos ataca al gobierno de Estados Unidos, que en ninguna de sus líneas tiene ideología, que en ninguno de sus apartados exige nada que no sea investigación, responsabilidad y reparación para las familias. Un papel tan neutro que cualquier partido con un mínimo de cálculo electoral sabía que no podía rechazarlo públicamente sin costo. Cualquiera que haya pisado una colonia popular en Guerrero, en Coahuila, en Michoacán, en cualquier estado con tradición migratoria, sabe que la imagen de un político negándose a pedir justicia por un migrante muerto es veneno electoral para los siguientes 10 años. Y aún así, sus dirigentes salieron a rechazarlo. Lo que eso revela sobre sus cálculos inmediatos, sobre a quién le están hablando en este momento, es más perturbador que el rechazo mismo. Porque ya no están haciendo política para sus votantes. Están haciendo algo distinto. Y ese algo distinto tiene una explicación que lleva 4 años acumulándose en un cajón de San Lázaro. Un cajón que tiene un nombre, un número de expediente y un monto que conviene que sepas antes de llegar al nombre que prometí. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó una solicitud formal para retirarle el fuero a Alejandro Moreno por el presunto desvío de 83,5 millones de pesos cometido entre 2015 y 2019, cuando era gobernador de esa entidad. 5 carpetas. Peculado. Uso indebido de atribuciones. Extralimitación de facultades. 83,5 millones de pesos. Para que ese número deje de ser abstracto, es aproximadamente lo que cobra un maestro de primaria en México trabajando 250 años seguidos. Un cuarto de milenio de sueldos. En el estado más pequeño del país. En 4 ejercicios de gobierno. Ese expediente llegó a la Cámara de Diputados con todo en orden. La sección instructora,
que es la instancia obligada a dictaminar, quedó presidida por el diputado morenista Hugo Eric Flores. Y en marzo de 2026, Flores dijo esto con estas palabras exactas: se ha tenido que ir aplazando, pero la intención es que antes de que termine este periodo de sesiones, nosotros podamos proponer al Pleno de la Cámara de Diputados una resolución. Añadió: la solicitud todavía está firme. La sección ya tiene los elementos. Hay un proyecto que nosotros tenemos. Léanlo despacio. Ya tiene los elementos. Hay un proyecto redactado. Eso fue en marzo. Terminó el periodo de sesiones. No hubo resolución. La Cámara entró en receso. Y hoy, mientras escuchas esto, ese proyecto sigue en el cajón, esperando septiembre. 4 años. 5 carpetas. Un proyecto redactado. 0 votos. Y encima de ese cajón cerrado, un hombre que viaja, que declara, que firma comunicados con membrete y que cobra su sueldo de senador puntualmente cada mes. ¿Grieta o maniobra? Esa pregunta la va a contestar el calendario cuando lleguemos al fondo de esto. Y hay algo que conviene ver con lupa antes de revelar el nombre, porque es la pieza que los medios están mezclando y así no se entiende nada. Hay que separar 2 planos con precisión. Plano 1, el acuerdo institucional del Senado. Plano 2, el rechazo político de las dirigencias. El plano 1 es este. Las 6 bancadas del Senado de la República, las 6, emitieron un pronunciamiento conjunto. El texto no es largo. Cabe en una hoja. Condena las muertes. Exige que se investiguen de forma exhaustiva, imparcial y transparente. Pide que se deslinden responsabilidades, que se garantice el acceso a la justicia y que se repare el daño a las víctimas y sus familias. Y añade una línea que conviene leer completa. La Cámara Alta manifiesta su compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de la comunidad migrante mexicana. Eso es todo. Un papel de una hoja, sin ideología, sin ataques, con los nombres de 17 muertos como única razón de existir. Y ese papel lo firmaron Morena, el PAN, el PBEM, el PT, Movimiento Ciudadano y el PRI. El PRI firmó. Detente un segundo en lo que eso significa. El presidente nacional de ese partido sale a la radio a decir que pedir justicia por 17 muertos es una farsa construida para engañar a la oposición. Y mientras él graba esa entrevista, la bancada de su propio partido ya ha puesto su firma en el papel que exige exactamente eso. Quien quiera seguir de cerca este caso, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque lo que viene a continuación es el nombre que Alito no quiere que leas junto a su declaración. Antes de darlo, una pieza más. En 2022, la Fiscalía de Campeche ya había presentado la primera solicitud formal de desafuero contra Alejandro Moreno, entonces diputado federal. Ese expediente se congeló. ¿Y saben qué pasó exactamente en esas mismas semanas? Una diputada del PRI, muy cercana a él, Yolanda de la Torre, presentó la iniciativa que permitió extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Una reforma constitucional prioritaria para Morena, respaldada por el PRI, aprobada en la Cámara y en el Senado entre septiembre y octubre de 2022. Septiembre de 2022. El PRI le entrega a Morena los votos para militarizar la seguridad pública durante 6 años. Ese mismo mes, se integra la sección instructora que debía analizar el desafuero de Alejandro Moreno. Y el resultado de esa sección instructora, 4 años después, ya lo conoces. Nada. 4 años sin una sola votación en el Pleno. 4 años con un proyecto de dictamen redactado que nadie sube a votación. 4 años en los que ese señor viajó, declaró, se reeligió al frente de su partido y siguió firmando comunicados con membrete. La coincidencia de fechas existe. Los votos existen. El cajón existe. Y ahora existe algo más. Una firma en el Senado que su propio presidente no esperaba que saliera a la luz de esta manera. Y esa firma tiene un nombre. Ya es hora de darlo.
El coordinador del PRI en el Senado de la República, el hombre cuya rúbrica aparece en ese documento junto a la de Morena, junto a la del PT, junto a la de Movimiento Ciudadano y junto a la del PAN, se llama Manuel Añorbe Baños, senador priista por Guerrero, coordinador de la bancada tricolor en la Cámara Alta, uno de los operadores parlamentarios de mayor peso que le quedan al partido en el plano nacional. El hombre que el mismo día en que su presidente nacional llamaba veneno a ese papel, ya lo había firmado con su nombre completo. Y el PAN vivió exactamente lo mismo. Mientras Jorge Romero llamaba burla al llamado presidencial, el coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, también había firmado. 2 partidos. 2 dirigentes nacionales gritando frente a los micrófonos. 2 coordinadores parlamentarios firmando en silencio. Una sola conclusión que se sostiene sin ayuda. La oposición parlamentaria de México no compró el argumento de sus propios jefes. Lo rechazó con una pluma. Y eso, mis amigos, cambia el tono de todo lo anterior. Porque Añorbe no es un rebelde. No hubo filtración. No fue un accidente. Fue el coordinador de su bancada haciendo su trabajo, calculando el costo político de negarse a firmar y decidiendo que ese costo era más alto que contrariar a Alito. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando en septiembre ese cajón de San Lázaro vuelva a estar sobre la mesa. Porque este expediente sigue abierto y aquí lo vamos a seguir contando. Ahora bien, ya tienes el nombre, ya tienes las fechas y hay una pregunta que ese nombre abre y que pesa más que todo lo anterior. Si el coordinador de su propia bancada lo desmintió con una firma pública, si 5 carpetas llevan 4 años esperando en un cajón, si el proyecto de dictamen está redactado y el diputado Flores dijo en marzo que ya tienen los elementos, ¿por qué Alejandro Moreno sigue al frente del PRI sin que nadie mueva un dedo? La respuesta honesta, la que los hechos permiten sostener, tiene 2 partes. La primera, Añorbe firmó porque podía, porque el papel era tan neutro, que negarse habría sido políticamente suicida para cualquier senador que tiene que dar la cara en un estado con migración alta. La segunda, nadie en el PRI está dispuesto a llegar hasta el final con Alito, porque él controla el aparato orgánico del partido hasta 2028 y tiene los instrumentos para hacerle la vida imposible a quien intente quitárselo antes. Entonces lo que hay ahí es un partido que ya sabe que su dirigente es un pasivo electoral, que no tiene forma de removerlo en este momento y que ha decidido gestionar el daño caso por caso. Firma donde la opinión pública no deja otra opción. Calla donde el costo de hablar es demasiado alto. Administra la contradicción como quien administra una gotera que no puede tapar, con cubetas, no con plomero. Y ahora hay 2 formas de leer lo que pasó con Añorbe y su firma, y las 2 tienen datos detrás. La primera dice que esa firma fue el primer aviso público de que el PRI parlamentario ya está buscando la salida, que los senadores tricolores calcularon el costo de seguir a Alito en este episodio y decidieron que era demasiado alto, y que lo que vimos esta semana es el inicio de una fractura que va a hacerse más visible conforme se acerquen las elecciones. La segunda dice que Añorbe firmó porque el papel era neutral, que eso no significa nada más que un trámite institucional, que el PRI seguirá cerrando filas con su dirigente hasta 2028, y que interpretar esa firma como una grieta es leer demasiado en un solo gesto parlamentario. Las 2 son creíbles, las 2 se sostienen con lo que hoy sabemos. Y yo tengo mi lectura, pero la que quiero leer es la de ustedes. ¿Grieta real o trámite vacío? Déjenla en los comentarios con una línea de por qué, porque de ahí sale el próximo capítulo de este expediente. Y si el análisis les sirvió, pásenle este video a esa persona que todavía cree que el PRI cambió con Alito al frente. Que vea la fecha del documento, que vea quién firmó, que decida sola. Y si quieren seguir aquí cuando en septiembre la Cámara regrese y ese cajón vuelva a estar sobre la mesa, suscríbanse a este espacio, porque este expediente sigue abierto, el nombre ya tiene fecha, y aquí lo vamos a seguir contando hasta que alguien tenga que contestar. El PRI firmó por 17 muertos, su presidente no.
Esa diferencia tiene nombre, tiene fecha, y ahora también la tienen ustedes.